sentencia histórica, inesperadamente histórica, ha sido un repaso, vamos, esto parece una paliza en términos futbolísticos. Menuda sentencia nos ha traído el tribunal, y para hablarla, destriparla, verla un poquito más en detalle y analizar todo lo que conlleva, pues me he traído a quién más, al mejor experto en temas de Superliga, en temas de Negreirato, de todo, corrupción deportiva, todo lo que queráis referido al tema de juicios y fútbol, pues siempre de referencia. Don César Laje, César Museo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, lo primero, por atender a este pequeño canal. Bienvenido. Pues buenos días, y yo para mí creo que es un momento histórico para los juristas, porque esta sentencia a nivel europeo, haciendo un paralelismo, es como la sentencia Bosman. Es decir, le quita el monopolio a las instituciones UEFA y FIFA, y para mí es un momento histórico para cualquier jurista y que le guste el derecho comunitario. ¿Te esperabas una sentencia de estas dimensiones? O sea, yo cuando estaba viendo el streaming del juez, que encima, detallito que lo haya hecho en español, muy bonito, por su parte, igual supongo que como esto era un requerimiento del juzgado de mercantil número 17 de Madrid, pues entiendo que tiene que responder un poquito en el idioma del juzgado que hace el requerimiento. Que por Yo, cierto, ahora tendrá que emitir algún dictamen este juzgado, ¿verdad? Correcto, es decir, esto es una instrucción del Juzgado Mercantil de Madrid sobre el tema de las sanciones y sobre todo el monopolio de las instituciones deportivas, y ahora sobre esa decisión judicial de la Unión Europea es vinculante para el juzgado español, pero con esta sentencia se le abre un camino bastante importante. Yo era positivo porque, vamos a ver, yo me conozco el Tratado Fundacional de la Unión Europea, yo me he leído el informe del abogado general, que partía de la premisa de esos artículos, pero llegaba a unas conclusiones totalmente erróneas. Y era optimista totalmente porque sabía que si la sentencia era contradictoria, lo que ponía en duda era la Unión Europea. Y yo creo que contra ahí no iban a arriesgar. Yo creo que ahí lo tenía claro. Yo sabía el poder que tiene la UEFA, que tiene la ECA, pero sabía que FIFA estaba a favor de esta apertura de nueva competición, porque es que si no, se le acaba también el chiringuito a FIFA. Y con lo cual era evidente que no podía vulnerar el artículo 101 y el 102. Yo era claro, yo siempre voy con mis ideas, soy muy cabezón, soy gallego, soy cabezón. Yo iba con No, mis no. ideas y que la sentencia tendría que salir en este sentido. Ahora, ha sido clarísima, lo que dices, Aurelio, ha sido clarísima. No, hay que darte todo el mérito, porque es verdad que quizá los que no estamos tan metidos en estos temas de derecho, pues siempre vemos conspiraciones por todos los lados, vemos que hay mucho dinero interviniendo y pensábamos mal de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y al final pues han regido derecho. También ha habido cosas que es que invitaban a la confusión. Primero, el tiempo tan largo. Se han tomado un año para emitir la sentencia de algo que cualquiera, desde el sentido común, veía que era algo sencillo relativamente, porque la pregunta es, ¿esto es un monopolio, sí o no? ¿Se permiten los monopolios en la Unión Europea, sí o no? Y sin embargo, se han tomado un año. Y la segunda cuestión que también invitaba a la confusión fue ese extraño informe del abogado de la Unión Europea que dejaba las cosas un tanto extrañas. Yo me lo volví a leer esta mañana antes de que saliese la emisión de la sentencia, y de verdad que me estaba medio acojonando. Digo, esto huele a unte, está rebuscadísimo, tratando de ver que sí, que la interpretación social del deporte, estaba tratando de hacer que algo que son artículos inferiores en principio legal a los fundamentales, a los fundacionales de la Unión Europea, tuviesen algún tipo de importancia superior, ¿no? De tratar de Es que decir, se pueden crear excepciones y tal. Si lees el informe del abogado general, vuelvo a insistir, es que tiene una serie de contradicciones que en derecho son inadmisibles, es lo que dices tú. Es decir, primero, ley inferior sobre ley superior, que es el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que haciendo un símil es como la Constitución en España, y en segundo lugar, las conclusiones que llega, porque por un lado está diciendo que sí, que no puede haber, que tiene que haber libre competencia, y por otro lugar está diciendo, habla en todo momento de autorización previa, pero es que si hay autorización previa, ya no hay libre mercado. Es decir, si yo tengo que vender un producto que tú vendes y te tengo que pedir autorización, Aurelio, ya no tengo libre mercado. Y la tardanza a mí es lo que se me daba positivo, es lo que el aspecto positivo del tema. Yo, que tardara mucho la sentencia, a mí me albergaba un aspecto positivo, es decir, yo sabía que la sentencia iba a ser favorable.
Es más, concluyente, es decir, además yo había hablado con varios juristas esta semana que, bueno, me desplacé a Madrid por temas de ocio, no de trabajo, y ya me habían comentado que el Madrid tenía una gran esperanza en este tipo de sentencia. Sí, bueno, pero igual, de todas formas, era muy confuso lo de los abogados. La verdad es que se fue medio filtrando, sobre todo, el espíritu positivo entre todo el madridismo y todos los componentes de Superliga. El propio Laporta prácticamente también estaba medio eufórico hace un par de días. Pero bueno, vamos un poquito a la sentencia en sí, a las conclusiones, porque la sentencia es larga, pero lo que se leyó en 7 minutos el juez son las conclusiones que son en base a 5 puntos. Déjame buscarlas, que las tengo por aquí. Y dice, el primer punto, el artículo 102 del del Tratado de Fundacional de la Unión Europea. de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables de fútbol de los ámbitos mundial y europeo, que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supediten su autorización previa la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de nueva competición de fútbol de clubes y que controla... Bueno, aquí básicamente la primera frase es que debe interpretarse que el artículo 102 está por encima y que es abuso de posición dominante el hecho de pretender la UEFA que los clubes le pidan permiso para establecer una competición. No tiene que estar supeditado a una autorización previa. Es decir, que los clubes ajenos a la FIFA y a la UEFA puedan desarrollar cualquier tipo de competición y organizarla. Eso es la clave del artículo 102. Tal cual, es decir, es la conclusión a la que llega el juez. Con lo cual, la sentencia, que no intenten engañar, que no intenten manipular, es clara. Es decir, yo saqué una conclusión propia. Las normas de FIFA y de la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales, que es el segundo punto que vas a leer, que son las sanciones. Porque aquí lo que amenazaba UEFA y FIFA es que a todos los clubes que participaran en la Superliga y a sus jugadores que se le aplicaran sanciones. Esto vulnera también el artículo 56 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Con lo cual, era evidente que la sentencia tenía que ser positiva. Correcto, o sea, la primera conclusión es que lo de pedir permiso ni de coña, que es esto de tener que pedir permiso aquí a un estamento privado sin sentido, ¿no? Que lo decía Aurelio, que lo decía el abogado general. El abogado general decía que se podía participar, pero con autorización previa. A lo claro, que no es tiene que ningún sentido. Es que a eso iba, a ese comentario. A ese comentario que yo en el escrito del abogado estaba más bien diciendo que lo más probable era que sí se pueda autorizar, pero con permiso previo. Y esto directamente ya en esta primera conclusión desbaratan el dictamen del abogado, que también había por ahí expertos que decían en un 80% o 90% de las veces se atiende a las recomendaciones del abogado, menos cuando se nota que el abogado parece tener unos intereses espurios en el asunto, ¿no? Vamos a ver. No te voy a pedir que concluyas eso. Aurelio, las no son vinculantes. Del abogado general no son vinculantes. Y vuelvo a insistir, yo leyendo el primer párrafo que acabas de leer, es bastante claro. Es decir, los clubs pueden ahora desarrollar y organizar sus competiciones sin la autorización previa. Y vuelvo a insistir, más abajo en las conclusiones también es importante que no pueda haber sanciones. Se está filtrando ahora que la Federación Italiana quiere sancionar a los clubes que participan en la Euroliga. ¿En base a qué legislación? Si les ampara la legislación europea a los clubs. Es que yo creo que no tiene una... Y la Liga de Fútbol Profesional también acaba de mandar un comunicado. Lo que tienen que hacer primero es analizar bastante bien la sentencia y ver que es bastante, vuelvo a insistir, concluyente en los puntos. Autoriza a los clubs a poder organizar sus competiciones. Claro, el segundo punto también es clave, como dices, es el que desautoriza a sancionar, porque se hablaba, el abogado decía en su informe que se podría sancionar a los clubes, lo ve perfectamente legítimo, pero no a los jugadores, porque los jugadores no tienen culpa de que sus clubes se quieran meter en rollos raros, ¿no? Y que entonces quitarle la ficha federativa le parecía un exceso, lo cual era también un exceso, pero también es que es un exceso quitarle la ficha federativa a un club. Esto es como si yo digo, quiero poner una clínica y como el Estado tiene salud pública, me van a decir, no, pues tú como has querido poner una
clínica privada, me voy a ir contra ti y te voy a quitar el pasaporte y la ciudadanía y no te voy porque has querido poner un negocio de una clínica. No tenía demasiado sentido. Aquí clarifican que las sanciones no solo son imposibles por parte de la UEFA, sino también especifican que tampoco pueden las federaciones locales, que las entienden como subsidiarias de la UEFA. Es decir, no puede sancionar ni a los jugadores, ni a los clubs, ni ninguno. Vamos a ver, porque ten en cuenta que FIFA delega en UEFA, FIFA delega en las federaciones nacionales el hecho de organizar las competiciones, etcétera, etcétera, y también las sanciones. Con esto lo prohíbe totalmente, tajantemente. Es decir, mañana la Superliga se inicia y ningún club y ningún jugador, bueno, de los jugadores era evidente. Es decir, tú en una Unión Europea no puedes sancionar a los trabajadores que existen en la Unión Europea. Es que eso era totalmente, yo no soy abogado laboralista, pero es que eso era totalmente imposible. Y ahora también lo que incluye es los clubs, con lo cual, que puedan contar las milongas, pero ha ganado el procedimiento judicial en todas sus vertientes la Superliga, porque es que ahora los clubs pueden iniciar sus competiciones y organizar, y sobre todo los rendimientos económicos los van a poder repartir, y sobre todo sobre eso, sobre su propia organización, que es la clave, la propia organización de los clubs. Bueno, es que de hecho yo creo que es tan inequívoca y que además esta sentencia no admite, No hay recurso, no hay recurso, no es recurrible. Esto habrá que ver cómo la determina y es finalmente. importante, y es aplicable a los países de la Unión Europea. Nuestra Correcto. legislación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo dice, que estamos vinculados a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual que no se le ocurra a la Federación Española de Fútbol ni al CSD inventar la pólvora. Eso te iba a decir, cosa, que si se ponen gallitos y empiezan a buscar vericuetos extraños, pueden arriesgarse a una sanción grave por parte del Tribunal Europeo. Les inhabilitan o incluso multas o cualquiera sabe qué. La Comisión Europea de Justicia le puede dar un toque a España, le puede decir, mira, que hay una sentencia de la justicia de la Unión Europea que es vinculante. Con lo cual, ojito, es decir, que ninguna Federación Española de Fútbol. Ahora, imaginaros que yo no sé si la competición se iniciará en la 23-24, no lo sé. No lo sé, yo creo, o en la 24-25, no lo sé lo que va a pasar. Lo que sí que va a pasar es que ahora la posición negociadora de la Superliga con UEFA no va a ser la misma que cuando se le propuso, porque como sabéis bien vosotros, cuando el CEO de la Superliga se quiso reunir con la UEFA, poco más que lo recibieron como un perro. Con lo cual, correcto. Ahora lo lógico es, señores, no, es que ahora me dejan organizar mi propia competición. Con lo cual, ustedes, si se quieren, se vienen a mi competición. Y si quieren mantener es que si no es imposible. Lógicamente deberían llevarse un entendimiento, porque también a esta Superliga le interesa tener árbitros y tal, que ahora mismo dependen de estas federaciones y de la UEFA y de todo eso. Yo creo que al final tendrán que llegar a un entendimiento. No sé si se pondrán gallitos, porque he visto a Tebas que está todavía gallito, insistiendo, está on fire, insistiendo en que que esto prácticamente igual, que nada, o sea, no acepta la derrota, está dando manotazos de ahogado, está quedando fatal. De verdad que hay que saber en qué momento retirarse, porque de verdad que puedes resultar en algo muy grave. Yo no sé si insista con lo de que pretendían que hoy saliese el Alavés y otros equipos con la camiseta de gánatelo en el campo. O sea, es que menuda cara. Aurelio, un tío... Lo que hay que puntualizar es que ya ese argumento ya no vale. Es decir, la organización de la Superliga van a ser tres divisiones, es decir, ya ha dado el CEO de la Superliga hasta los nombres, ha dicho, yo los tengo aquí apuntados, es decir, van a ser 3 competiciones basados en la Star League, la Gold League y la Blue League. Dependiendo, vamos a ver, el primer año va a ser dependiendo de la calificación que tengas en tus competiciones para ir ascendiendo. Y además lo que dice también el CEO de la Superliga son los ingresos, es que la clave de todo esto son los ingresos. Tú no puede ser que por competir en la Champions League como ganador recibas 125 millones y aquí la Superliga habla de 400 millones de euros. Es que estás hablando de unas cifras totalmente diferentes. Y es que no queda, el futuro del fútbol era este. Y el futuro, y el futuro del derecho de la Unión Europea también era este. No cabía otro fallo, porque es que si no poníamos en duda la... No solo es esto, es que esto tiene mucho más sentido, y esto es una conclusión que he sacado viendo la intervención del CEO,
que el proyecto es muy potente porque al final lo que está logrando es enfrentamiento entre equipos de los mismos niveles. En la Star van a jugar equipos que tienen un nivel muy parecido. No vas a 16 tener equipos. enfrentamientos Real Madrid, con perdón, Almería. Van a ser todo de equipos de un mismo nivel. En la Gold van a tener el mismo nivel, con lo cual también ellos entre ellos van a tener un nivel muy parecido y van a estar compitiendo por querer ascender de nivel, A la Star, para querer ascender a la Star. y los Blue igual, con lo cual lo que logras es partidos mucho más competidos y mucho más interesantes en todas las tres ligas, porque en ninguna va a haber partidos totalmente desbalanceados como pueden ser, pues eso, un Real Madrid-Almería o una cosa de esas, que la deja para las competiciones locales, que las mantiene. Incluso ha hablado que esto va a ser entre semana y que las ligas seguirán teniendo el horario preferente de la semana, que no deberían hacerlo, porque de verdad que la Superliga sería el principal y estás diciendo renunciando a los horarios de fin de semana, que es cuando la gente tiene tiempo libre y que son los mejores horarios. Pero en fin, hay otro puntito que estaba viendo de lo que... ay, ¿dónde estaba? De lo que estaban diciendo de las sanciones, paralelamente competiciones supeditan la autorización, vinculadas. Ah, sí, hay unos puntos donde deja abierta, en cierto modo, el tema de la aprobación o la intervención de la UEFA, pero más o menos por lo que yo he podido entender es que en caso de que la Superliga cometa una ilegalidad dentro de la Unión Europea, que solo se podría generar excepciones a esto, porque si hablan de se podría extender una extensión si la Superliga entra en algún tipo de ilegalidad. Déjame ver el texto. Solo puede acogerse una excepción de la aplicación del artículo 101, apartado 1, o considerarse justificadas a la luz del artículo 2 si se demuestra mediante argumentos y pruebas convincentes que ocurren todos los requisitos exigidos para ello. Aquí en la parte 3 y en la 4 también lo dice. O sea, básicamente lo que yo entiendo es que la única forma de justificar que la UEFA pretenda frenar algo de esto es si demuestran que lo de la Superliga incurre en algún tipo de ilegalidad contraria a derecho. Evidentemente, lo que tendrá controlado ya el CEO de la Superliga es que esto no se vulnere. Es decir, una vez que tienen esta victoria tan aplastante, entiendo que ya con la disyuntiva de la forma de competición ya están hablando de la clave de todo, sobre todo en las conclusiones del abogado de la Superliga, era el tema de demostrar que la competición era abierta. Una vez que ellos ya demuestran que la competición es abierta con varias categorías, aquí ya no vulnera el punto que ellos defendían para echarla atrás. Con lo cual, los parámetros de la organización y de los reglamentos que va a tener la Superliga, yo creo que van a estar acordes a la normativa del Tratado Fundacional de la Unión Europea y a la Unión Europea, con lo cual es evidente que por ahí no van a dar conseguido nada. La clave también va a ser qué va a pasar con los clubes ingleses, porque ten en cuenta que Inglaterra a día de hoy no está en la Unión No es Europea. Unión Europea. ¿Qué va a pasar? Que yo creo que haciendo un símil histórico, que a veces el derecho y la historia se unen, es que cuando se fundó la Copa de Europa al principio renunciaron y después en la tercera edición creo que fue, se unieron a ella. Aquí, si la competición es potente y si se lleva a cabo a partir del próximo año, no les va a quedar más remedio que a los clubes que no están adscritos a la Unión Europea, porque eso yo creo que lo harán por invitación. A los clubes que no están dentro de la Unión Europea lo harán por invitación. Yo creo que será ese supuesto que se dará. Es que yo creo que es muy improbable que los clubes ingleses quieran seguir compitiendo en una Champions League devaluada donde no estén Real Madrid, Barcelona, Juve, Atlético de Madrid y algunos otros equipos que se intuye que la gente está diciendo que ya están unidos. Aquí ahora mismo no creo que ya el Bayern tenga ningún motivo para estar en contra. Las alegaciones que habían hecho, yo creo que en el fondo incluso vino bien que la propuesta inicial tuviese ese tema de liga cerrada y todo el asunto, porque lo que ha permitido ha sido que durante todo este tiempo se han depurado esos detalles y ahora está blindada por todos los lados. No hay manera de denunciar nada de nada porque
todo está con el rigor de todas las objeciones que había se han resuelto. Yo creo que también. Yo vi la organización y el decálogo y todo, y para mí me parece una competición muy atractiva. Yo creo que lo que va a pasar como jurista en este caso y lo que intuyo es que la UEFA va a descolgar el teléfono ya. Y ahí vamos a ver yo creo que una competición uniendo la experiencia de UEFA y FIFA y limpiando ciertas deficiencias, más después la modernidad que quiere implantar la Superliga, yo creo que sería muy positivo. Pero claro, con esta sentencia tan concluyente, eso de negociar, a ver cómo se pone, pero yo creo que Claro. están condenados a entenderse. Es que es muy contundente la sentencia, Es no que es deja muy lugar a ningún contundente. equívoco, es muy clara. Y el problema aquí son los contratos adquiridos, porque la UEFA Es otro problema. ha vendido por varios años los derechos televisivos y de repente te encuentras con un proyecto que va a tener transmisiones gratis. Porque no sé si has visto, Sí, pero sí, una he de visto las lo del cosas streaming. es He la visto lo del plataforma en streaming. streaming que va a tener a disposición la retransmisión normalita, gratuita, y luego vas a tener opciones premium de pago donde vas a poder cambiar de ángulo, vas a tener acceso a otras cosas previas y tal, datos, interacciones durante los partidos que ya veremos cómo se desarrolla. Pero claro, aquí el problema para la UEFA es vas a tener que devolver pasta. Si quieres, Es que te, además, te Aurelio, vas es a que meter. No, vamos a es ver, que yo voy a la hacer verdad una es que lo que frase, tiene que hacer es ir a negociar y claro, decir, mira, dilatemos, yo tengo contratado con las televisoras esto, que no puedo devolverla porque me lo he pulido, o lo que sea, hasta tal año. Así que por lo menos aguantemos hasta este año y ahí ese año hacemos algo conjunto. No sé, se me ocurriría. Si yo si fuera Ceferín, pues es que iría a yo eso, creo, con el yo rabo creo entre que las piernas a decir, parafraseando a Florentino Pérez, yo creo que la UEFA subestimó al Real Madrid. No "Ujú, sabían quién era el Real Madrid. Es que decir, yo entiendo que, claro, hablo desde una opinión subjetiva por mi afición al Real Madrid, pero yo creo que si la gente quiere pagar un partido de fútbol, no es lo mismo un partido de fútbol con dos equipos a un partido de fútbol en el que lo que tú estabas comentando, que sea Real Madrid, Juventus o Real Madrid, Manchester United. Es que vamos a ver, el problema va a ser ese, cómo la UEFA estaba intentando vender un producto televisivo cuando estaba un procedimiento judicial abierto. Es que yo creo que subestimaron tanto el tema judicial como el tema de los equipos que estaban implicados en la Superliga. Yo creo que los subestimaron, ¿eh? no, es que no es solo esto. En mitad de todo esto han renovado la presidencia Sí, de sí, Ceferín. sí, O sí, sí, sea, sí. le han, le han vuelto a votar. O sea, es una cosa absolutamente... En fin, pero vamos, se están metiendo en un lío porque yo, insisto, tú después de leer las conclusiones ya tendrás tiempo, supongo, de leer más en detalle el resto de las páginas. ¿Crees que hay manera en la cual, no sé, los equipos Superliga se sientan desprotegidos o la UEFA tenga como parar esto si la Superliga decide iniciarlo Rotundamente no. no? Ujú, Rotundamente. Es decir, mañana, si quieren organizar la competición 23-24, lo podrían hacer perfectamente. No puede haber sanciones a los clubs y no tiene que haber autorización previa a FIFA y UEFA para poder los clubs desarrollar esta competición, la Superliga. ¿Qué pasa? Que yo creo que es lo que dices tú. No sé si dará tiempo para... Yo no sé. Yo ahí ya no... Ahora, con esta sentencia tan concluyente, no pueden ser sancionados los clubs, no pueden ser sancionados sus jugadores y los clubs pueden perfectamente organizar y desarrollar las competiciones en la Unión Europea. ujú. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Habrá tiempo Pero solo de... concluir una cosa, Aurelio, una dime, cosa. dime. Yo creo Ujú. que hoy es una muy buena noticia para el fútbol, para todos los aficionados, independientemente del color que tengan, y sobre todo para el mundo del derecho comunitario, es decir, acabar con el monopolio en las organizaciones, porque esta sentencia crea un precedente muy importante en todas las federaciones, ya no sea fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Bueno, el baloncesto ya veis que tiene la Euroliga, y como jurista y como aficionado al fútbol, para mí es un día bastante importante. Día histórico, no, no, sin duda, Día para histórico, cualquier tal cual. aficionado. Yo creo que de verdad esto cambia radicalmente y le hacía falta, ¿eh? Porque de verdad que yo no conocía los detalles porque los han mantenido un poquito en secreto mientras se dirimía el tema judicial, pero ahora que he visto
por encima esa presentación que ha hecho, se ve un proyecto pensado, un proyecto potente, un proyecto muy atractivo también, muy preparado para el futuro. Este asunto de concentrarse en una plataforma de streaming y desde ahí manejar un modelo, porque es que fíjate, el tío ha dicho, esto entramos a competir un poquito como con Google o con Meta o con Facebook. Está hablando de que, claro, ya esta Es otra plataforma Unify dimensión, Aurelio. va a Es otra traer dimensión. Es otra otra, dimensión. claro, es que tú imagínate, ya es una cosa no solo de partidos, es de 24/7. Tú vas a poder entrar ahí y va a ser como una especie de red social alrededor de la Superliga donde vas a encontrar contenido. Es más, a mí una cosa que me ha emocionado, que está puesta en la web, es que van a dar contenido y quieren trabajar con content creators, con creadores de contenido. O sea, ya por fin Es, un proyecto que contempla a los youtubers y a los influencers. Una maravilla. es pasar del siglo XX al siglo XXI de la noche a la mañana. Es decir, es un proyecto súper interesante, es decir, ver partidos que te atraiga, es que es el futuro del fútbol. Y a nivel jurídico es espectacular, sinceramente. A nivel jurídico ahora me queda todo el día para poder analizarla, desmenuzarla, pero visto las conclusiones, era lo coherente. Es que a mí no me cabía en la cabeza otro tipo de sentencia, pero bueno, podría ser. Yo reconozco que tenía mis dudas, sobre todo ya lo hemos explicado de ahora, sobre todo por el Mira tiempo, que a mí me discutimos en mosqueaba, a ti WhatsApp, no. ¿eh? Sí, Mira que sí, sí, hemos discutíamos en discutido WhatsApp. cosas, pero debo rendirme ante la evidencia de que existen todavía gente íntegra y que al menos unos cuantos están en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, pues es que no podía ser de otra manera. Conociendo pues eso, los tratados fundacionales, no tenía ningún otro sentido. Me Muchísimas tuve que gracias. repasar los apuntes de la carrera de Derecho Comunitario, imagínate. De vez en cuando está bien desempolvar Joder. esos apuntes. Muchísimas gracias, César, por tu generosidad, por tu tiempo. Creo que está siendo un día tremendo. Yo aquí son las 6:00 de la mañana, no he dormido por mantenerme al día con el asunto. Ya no sé ni cómo va a ser el resto del día, porque luego está el partido del Madrid, está el postpartido, el directo, pero en fin, creo que la ocasión lo merecía. Es un día histórico, hay que apuntarlo en el calendario. Este 21 de diciembre de 2023 cambia radicalmente el mundo del fútbol. Es una nueva victoria del bien sobre el mal, porque de verdad que esto ya parece una batalla en ese sentido. Me alegra estar en el lado correcto de la historia. De nuevo, agradecerte, como siempre, esta es tu casa, César. Agradecer a todos los que habéis aguantado hasta aquí en esta charla. Pediros que, por favor, le deis like al vídeo si os ha gustado, lo compartáis en todas vuestras redes sociales, dejéis vuestros comentarios de qué os ha parecido. ¿Os ha sorprendido la rotundidad de la sentencia? ¿Os ha parecido que no, que era ya lo esperado? ¿Teníais dudas como yo o estabais en el Team César de que esto se iba a resolver de esta manera? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!